Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar una vez más acá para participar de este espacio. Así pensamos las neurociencias contemporáneas de la mano de pensadores latinoamericanos. Bueno, antes de empezar, como siempre, quiero agradecer a Lectura Mundi y a Espacio Ciencia y Pensamiento por todo el trabajo de gestión que hacen. Súper importante para que estemos hoy acá. Y bueno, también a Sabrina Camargo y a Dante Quealvo que están organizando esto conmigo. Creo que hay un micrófono abierto, puede ser. Escucho como un retorno. A ver. Ahora. Bueno. Bueno, yendo a lo que nos convoca entonces, en los siglos pasados nos centramos en recuperar ideas y desarrollos de algunos neuropensadores. Y hoy iniciamos una nueva iniciativa que es pensar problemas de las neurociencias contemporáneas con pensadores latinoamericanos, y bueno, neurocientíficos, filósofos, entre otros. En esa línea es un gusto para mí presentarles hoy a Juan Ignacio Sanguinetti, que nos acompaña, y agradecerle a él que se sumó a esta iniciativa. Él va a dar la charla Neurociencia Natural, Principios y Desafíos, y en esta charla va a revisar algunas cuestiones respecto a las posibilidades de estudiar comportamientos animales naturales y sus correlatos neurales en el contexto que son realizados. Y bueno, también los desafíos que presenta ese tipo de abordaje de investigación, ¿cierto? Bueno, en línea con ese enfoque, Nacho Sanguinetti tiene un recorrido bastante interesante, a pesar de que, como ustedes estarán viendo, es bastante joven. Es licenciado en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. Ahí en sus últimas materias ya empezó a estudiar algo de neurociencias y después hizo la maestría en biología con especialización en neurociencias, a donde estudió el pez eléctrico, la percepción en el pez eléctrico. Él después sumará detalles a esta presentación muy general. Pero lo muy particular de estos peces es que en su percepción utilizan electricidad, es decir, hacen descargas eléctricas no para atacar otros animales, sino en la percepción. Y él estudió la forma particular en que esto es usado para percibir y formar imágenes. Y luego de sus estudios de maestría, cursó el doctorado en Berlín, en la Universidad de Humboldt, en el laboratorio de Brecht, estudiando la neurobiología de la navegación espacial y el juego en las ratas. Y en estos estudios particularmente, probó diseños experimentales que le permitieran estudiar el comportamiento y la actividad cerebral en el entorno más real que en otros experimentos en neurociencias, que es como una particularidad del tipo de estudios que viene llevando, y creo un poquito de lo que nos va a hablar hoy. Bueno, actualmente está haciendo el postdoctorado en la Universidad de Harvard, en el laboratorio de Orquestra y Uchida. Es asistente de la cátedra de la Escuela de Verano en Neurociencia Experimental de Transilvania. Es asistente titular de investigación en la Facultad de Ciencias UDELAR. Y bueno, también tiene un recorrido interesante por el teatro, que en la línea de convergencias e interdisciplinariedad que venimos llevando en el seminario también me parece interesante de mencionar. Así que bueno, muy bienvenido Nacho, muchas gracias una vez más por sumarte hoy. Me había muteado porque creo que era yo el retorno. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a Dante por el ofrecimiento de hablar hoy acá y a ti sobre todo por el trabajo y la paciencia todos estos meses de intercambio por diferentes lugares del mundo. Y gracias por la presentación que estuvo totalmente ajustada a la realidad. Y bueno, sí, gracias y de eso un poco les voy a hablar hoy con esta conferencia que se titula Neurociencia Natural, Principios y Desafíos. Y lo primero es explicar un poco, hacer algunas aclaraciones. La primera es que hace mucho que no doy una conferencia en español, así que sepan disculpar. La segunda es que sí soy latinoamericano, soy uruguayo, pero no sé si me consideraría un pensador. Más bien me parece que soy una persona que durante toda mi carrera he sido influenciado por muchos pensadores y he dejado que mi carrera como fluya en una dirección que ha sido influenciada por mucha gente que hace mucho tiempo y de forma muy contemporánea ha pensado en formas diferentes de hacer neurociencia.
Mi trayectoria arranca un poco con percepción y peces eléctricos y ya arranca en ese momento con algunos desafíos que teníamos en entender un poco el sistema de electrolocación en peces, que era que la mayoría de los experimentos se hacían en peces que estaban totalmente inmóviles y que no estaban generando comportamiento, y eso generaba algunas dificultades a la hora de entender cómo funcionaba verdaderamente el sentido en la verdadera naturaleza y cuando el animal está haciendo todo su repertorio. Entonces, un poco motivado por eso, hace algunos años vengo pensando en algunas de estas cosas que han surgido en los últimos años en neurociencias, que son tratamientos diferentes para intentar abarcar el tema de cómo funciona el cerebro de una manera un poco diferente. La pregunta principal es la siguiente. Nosotros cuando hacemos neurociencia estamos intentando eh, buscar la interrelación entre la actividad neuronal y los patrones de actividad neuronal en un cerebro y los comportamientos que ese cerebro está destinado a hacer que el animal haga, ¿no? O sea, el comportamiento, el desarrollo, la evolución del sistema nervioso le permite al organismo reaccionar a un ambiente que cambia mucho más rápido y a generar diferentes tipos de comportamientos para interrelacionarse con ese ambiente. Y esta es la clave de la neurociencia, ¿no? Intentamos entender cómo el cerebro controla ese comportamiento natural. Sin embargo, por muchas razones ha existido una divergencia muy grande entre cómo estudiamos el cerebro y lo que son y cómo estudiamos los comportamientos naturales. Por muchos años hemos estudiado el cerebro aislado completamente de su contexto. En este caso, en la izquierda ven alguien que está haciendo un registro de patch clamp en una rodaja de cerebro, de un cerebro que ya ha sido extraído de su cuerpo, que ha sido cortado en rodajas, y que nos permite acceder a cómo funcionan las neuronas en una forma bastante reducida. Y por otro lado, también hace muchísimos años ya se viene trabajando en cómo estudiar los comportamientos naturales muy cerca de donde los comportamientos naturales ocurren, pero hasta ahora no se ha dado mucho la convergencia entre esas dos cosas. Y eso es un problema. Entonces, con eso quiero aclarar algunos de los principios que yo he utilizado en los últimos años para conducir mi trabajo, porque me parece que son importantes, cosas importantes para pensar hacia el futuro cuando uno diseña experimentos y diseña cosas donde quiere entender cómo se da esta relación entre la actividad neuronal y el comportamiento. Entonces, el primer principio es eso que vengo mencionando. Nosotros queremos saber cómo se relaciona la actividad neuronal y el comportamiento, ¿no? Entonces, podemos visualizar esa actividad neuronal y ese comportamiento como dos sets de cosas que pueden suceder. Todo el set de actividades neuronales posibles, que es todas las formas en las cuales podría existir un patrón de actividad neuronal. Y al mismo tiempo podemos imaginarnos todos los comportamientos naturales que puede hacer el individuo. ¿Se ve mi cursor? Bien. Todos los comportamientos naturales que puede hacer un animal. Ahora, si pensamos, todos estos comportamientos naturales en realidad son producidos solo por un subset, por una región interior de todos los posibles patrones de actividad neuronal. O sea, que existen, si miramos aquí en C, existen patrones de actividad neuronal que no van a corresponderse con un comportamiento natural del repertorio del animal. Y esto es un problema porque a veces podemos estar estudiando el cerebro en una condición en la cual entendemos algunos mecanismos de cómo funciona la actividad neuronal y cómo se generan estos patrones de actividad, pero estos mecanismos no están relacionados a cómo el animal se comporta o cómo funciona el cerebro cuando el animal está haciendo su comportamiento natural. Y al mismo tiempo, por esa misma razón, no está relacionado a cómo evolucionó el cerebro y cómo evolucionó ese tejido para comportarse. De más está decir que
podríamos pasar horas, días, meses, años, hablando de todas las cosas que, que hemos descubierto y que hemos encontrado estudiando el cerebro como un cerebro en un jarro, aislado de su comportamiento. Hemos aprendido muchísimas cosas, desde la biología molecular de la neurona hasta cómo se activan poblaciones celulares. O sea, de eso podríamos hablar muchísimo. Lo que voy a hablar es de cuáles son los desafíos de ahora en adelante, de cómo cerrar esta franja entre estas dos cosas que son la actividad neuronal y los comportamientos naturales. Uno de los ejemplos que siempre uso para hablar de por qué esto es un problema y por qué es algo que tenemos que tener siempre en consideración y estar siempre pensando, es el ejemplo de las barras orientadas y la actividad de las neuronas en B1. Está el clásico ejemplo relacionado al premio Nobel de Hubel y Wiesel, en el cual si nosotros presentamos una barra orientada en el campo receptivo en este caso, un mono, de una célula específica, el campo receptivo de una célula específica registrada en un mono anestesiado o en un mono con los ojos fijados, vemos que cuando presentamos la barra en una orientación determinada, que aquí es la orientación está en el medio, vemos que hay una activación mayor de la neurona que si presentamos la barra orientada en otra orientación. Eso fue un desarrollo increíble para las neurociencias y generó una cascada de diferentes conocimientos, pero fue aplicado en una situación en la cual el animal está muy restringido, quizás anestesiado, en el cual se presenta simplemente esta barra en ese campo receptivo. Ahora, llegó un momento que dijeron, bueno, pero en realidad si nosotros pensamos que así es como funcionan las neuronas en corteza B1, lo que podemos hacer es tener a un mono que en realidad está despierto, registramos una neurona, la registramos cuando está anestesiado y sabemos exactamente en qué campo receptivo tiene que aparecer una barra orientada para que la neurona se active y sabemos exactamente en qué orientación tiene que aparecer esa barra orientada. Entonces ahora lo que hacemos es despertamos al mono y lo único que hacemos es dejamos que mire en el monitor donde quiera. Y entonces nosotros registramos dónde el mono está mirando. Y si nosotros pensamos cómo vamos de este resultado a qué pasa si el mono está mirando a todos lados, uno pensaría que las neuronas van a activarse solamente cuando el mono está mirando en un lado donde pone su campo receptivo exactamente donde dejamos la barra orientada y ahí es donde se va a activar la neurona. Pero cuando hacemos ese experimento, cuando Livingston, Freeman y Hubel hicieron ese experimento, en el cual pusieron una barra orientada, aquí lo que vemos son, todos los puntos son los lugares donde estaba mirando el mono cuando la neurona en cuestión se activó. Y nosotros lo que esperaríamos es que todas esas espigas se concentraran en un solo lugar, que estuviera relacionado dónde está el campo receptivo de esa neurona. Pero lo que encuentran es que la neurona está haciendo espigas sin importar dónde el mono mire y dónde está la barra orientada. Esto obviamente después se encontraron muchas cosas y fue encontrando resolución en por qué esto pasaba, pero es un ejemplo de cómo ya el hecho de que el mono esté mirando y esté cambiando su relación con el ambiente cambia verdaderamente lo que registramos en la neurona y cómo conceptualizamos el rol de la neurona en relación al ambiente, ¿no? Muchas cosas como esta, que son cosas de contexto, verdaderamente afectan cómo pensamos sobre el cerebro. Por ejemplo, estas son 3 cosas que están mencionadas en este excelente trabajo que recomiendo, son 3 cosas que son súper importantes. Una, que el cerebro tiene un cuerpo, y el cerebro sin cuerpo no funciona como evolucionó para funcionar. El segundo, que este cuerpo y este cerebro corpóreo vive en un mundo, y en un mundo determinado,
y en un mundo específico, que tiene diferentes estadísticas. Y la tercera es que la biología trata sobre individuos y que todos estos individuos son diferentes y varían porque el individuo que uno está estudiando viene de una larga historia que depende de la historia reciente y de la historia bastante antigua. Vamos a tratar algunos de estos temas ahora. El primero que voy a tocar es el tema del cerebro y el cuerpo. Es importante destacar que el cerebro no está aislado en un jarro, el cerebro está embebido en un cuerpo y que el cuerpo es importante para determinar la actividad del cerebro. Esto parecería como muy tonto mencionar, pero hemos cometido muchos tropiezos en neurociencia por no darnos cuenta de que el cuerpo es tan importante para la actividad del cerebro como el cerebro en sí. Aquí les quiero mencionar un ejemplo. El ejemplo este es sobre hurones y la capacidad de los hurones de detectar, usando audición, la localización de objetos sonoros en el ambiente y específicamente en este caso la actividad de neuronas en relación a de dónde proviene el sonido. Todos estos campos que ven aquí son campos de dirección y muestran la actividad de la neurona, donde la actividad de la neurona incrementa con el color, hacia el rojo. Y aquí lo que están viendo son 3 momentos en la vida de los hurones, cuando son infantes, juveniles y adultos. Y lo que ven que los infantes tienen unos campos receptivos mucho más amplios y mucho menos específicos que los juveniles y los adultos. Cuando uno registra las neuronas de la corteza auditiva de los hurones adultos, ve que estas neuronas tienen campos receptivos de localización muy específicos. Ahora, uno puede suponer que lo que está pasando aquí es un tema de desarrollo del circuiterío neuronal, que desde que el animal nace hasta que se transforma en un adulto, va desarrollando los circuitos de su corteza auditiva para generar patrones de activación que son más específicos. Ahora, eso puede estar pasando, pero hay otra cosa que pasa, que es que en realidad no solo el cerebro está cambiando durante el desarrollo, sino que el cuerpo principalmente del hurón está cambiando mucho durante el desarrollo. Y sobre todo las orejas. Sabemos que las orejas son como un filtro de las sensaciones auditivas y determinan qué tipo de información va a llegar al cerebro. Entonces, Mirsig-Flogel aquí hizo este experimento donde registraron la actividad de las neuronas en la corteza auditiva de hurones con las orejas del infante y con unas orejas prestadas, unas orejas que reproducían la capacidad de filtro de las orejas del adulto. Y lo que encontraron básicamente es que las mismas neuronas que tenían un campo receptivo más amplio achicaban este campo receptivo simplemente por el hecho de tener orejas diferentes. Entonces, todo ese proceso que creían que pasaba en el cerebro, que era un tema de desarrollo del cerebro, parcialmente se explicaba por un tema de desarrollo del cuerpo. O sea, era el cuerpo el que de alguna forma restringía y especificaba el trabajo de las neuronas para el tema de la localización. Como estos hay otros ejemplos. Por ejemplo, se sabe que cuando nace un niño o una niña, tienen un reflejo que en el cual si uno los levanta, empiezan a hacer una actividad locomotriz que alternan las patas, moviendo hacia adelante y hacia atrás, pero a los 2 meses pierden esta capacidad, ya no lo dejan de hacer, y por mucho tiempo se creía que era por un tema de desarrollo neuronal también, que creían que llegaba un momento donde subía la inhibición y no había capacidad todavía no sabían, no sé cómo se dice en español, pruning, no se habían recortado las sinapsis inhibitorias, entonces la niña o el niño de 2 meses no lo podía hacer, pero en realidad parecía que esto en realidad estaba dado por otras cosas, por limitaciones que ponía el cuerpo, porque a los 2 meses
las patas de las piernas de los niños se achatan y ganan mucho peso. Entonces, experimentadores vieron que si ponían ahora al bebé en agua, donde la gravedad disminuía, la fuerza, entonces los niños podían empezar a alternar las patas nuevamente. Entonces, las diferentes limitaciones y las diferentes propiedades del cuerpo son una consideración muy importante para ver lo que las neuronas están haciendo y lo que no están haciendo. Así como esto, hay muchísimos ejemplos. Del lado de la producción, por ejemplo, gente que miró la vocalización en marmosets, que es un tipo de mono, vieron que los marmosets cuando nacen tienen vocalizaciones bastante cortas y bastante irregulares, pero ven que a medida que pasa el tiempo, estas vocalizaciones se parecen más a la de adulto y se hacen más largas y más regulares. Ahora, muchos dijeron, o sea, esto es un tema de desarrollo neuronal, las neuronas se están desarrollando y están haciendo mejores vocalizaciones, pero en realidad lo que vieron es que si en vez de poner aire normal ponían aire con helio, que disminuye en cierta forma es como si disminuyera la capacidad volumétrica del pulmón, vieron que con un pulmón más pequeño volvían a ser vocalizaciones irregulares y de poca duración. O sea que era simplemente el tema que se desarrollara el pulmón a mayor tamaño, que era lo que determinaba que los monos tuvieran estas vocalizaciones más normales. O sea, no era un tema de desarrollo del cerebro. Así como muchos ejemplos. El segundo tema que propongo pensar es el tema del tiempo. El tiempo para el comportamiento y para la neurociencia importa. Porque nosotros cuando hacemos un experimento, estamos aquí, en el hoy y ahora, ¿no? Nosotros cuando ponemos un animal en una determinada situación experimental, estamos haciendo el experimento hoy. Pero sin embargo, hay muchas cosas hacia atrás en el tiempo que afectan el experimento que estamos haciendo hoy, aunque lo pensemos o no. Y esto va en diferentes niveles y diferentes escalas temporales. Por ejemplo, si hacemos el experimento ayer, y yo vuelvo a hacer el experimento hoy, que haya hecho el experimento ayer va a influenciar que haga el experimento hoy. Simplemente por cosas como la memoria, nosotros estamos haciendo un experimento que en realidad depende de muchas cosas que pasaron en el pasado. Si alargamos un poco la escala temporal, que hagamos el experimento hoy depende de todo el desarrollo del individuo desde que nació. Todas las experiencias y todo que se haya desarrollado. No es lo mismo tampoco hacer el experimento en un niño que en un adulto. Entonces, todo eso toda esa historia importa en el momento que, en el hoy ahora, hacemos el experimento. Lo mismo con la historia natural. El experimento no es lo mismo si lo hacemos con una especie que con otra. La historia natural de la especie determina el resultado del experimento que hacemos hoy y ahora. Y así quería mencionar algunos temas porque si nosotros pensamos en la importancia de esa historia, nos damos cuenta que no solo por historia natural, sino por desarrollo, y también por experiencia, cada experimento que hacemos en neurociencia y en comportamiento es único. Y eso es una gran diferencia con otras ciencias, como por ejemplo la física, en relación a lo que se llama el principio de ceteris paribus, que es el principio de si todo lo demás se mantiene igual. Y es un principio de ver cuán genérico es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en la física, en muchas condiciones se puede considerar que los electrones son genéricos, que un electrón es igual al otro electrón y que dadas ciertas condiciones se va a comportar igual y podemos extraer reglas generales para el comportamiento de ese electrón de forma bastante directa. Lo mismo para partículas de agua, para gotas de agua. Ahora, en biología, esto no se cumple. Ceteris paribus no se cumple porque en biología todo es diferente.
los ratones no son humanos porque tienen diferente historia natural. Yo no soy ustedes, somos personas diferentes que hemos tenido diferente desarrollo y diferente experiencia. Las moscas no son ratones más baratos y los ratones wild type no son ratones salvajes, no son wild. Todas estas cosas son cosas importantes que debemos tener en mente todo el tiempo cuando hacemos experimentos en biología, sobre todo en biología del comportamiento, porque nunca se cumple esta condición. No hay un experimento que sea diferente al otro, que sea el mismo que el otro. Simplemente también del hecho del punto de vista de que el experimentador también es parte del experimento. Cada vez que hacemos el experimento, nosotros estamos alterando los resultados y la capacidad de obtener siempre el mismo resultado. Y eso me parece que es algo importante también para tener en cuenta, que es un problema bastante grande y que en realidad en algunas cosas no es un problema sin resolución. O sea, yo no les voy a dar una receta para que Ceteris Paribus se cumpla porque no va a ser así. Obviamente, usando repetición de experimentos y estadísticas, o sea, podemos llegar a igual obtener resultados que tengan sentido y que puedan ser generalizables, eso no es lo que estoy diciendo, pero sin embargo es importante tener estas ideas en mente todo el tiempo. Otro principio que quería destacar, que se relaciona un poco a lo que hablamos del cuerpo, pero que en esta vez también se conecta con el mundo exterior de los animales, es el principio de Umwelt, o el concepto de Umwelt. El concepto de Umwelt refiere como concepto al mundo sentido del animal, y aquí no sé cómo escribirlo en español, pero lo puse así porque queda medio raro dicho y creo que ayuda a pensarlo que esté tan mal gramaticalmente, porque no es el mundo de los sentidos, sino es el mundo sentido en el sentido de las cosas que tienen sentido, ¿no? Qué cosas en el mundo tienen sentido para el animal y cómo el animal, con su cuerpo y su historia natural, le da sentido al mundo, ¿no? Es como lo que surge de la interacción de la historia natural, el cuerpo, la experiencia del animal en su relación con el ambiente. Y entonces, así que cada individuo, cada especie, tiene un mundo perceptual, que aquí Jacob von Uexküll define como Merkwelt, y el mundo de lo que hace, que se define como Bigwelt, y que estos mundos juntos y en su interrelación de bucle cerrado, hacen el Umwelt de un animal. Esto se relaciona un poco con el concepto de affordances de Gibson, para la gente que viene de un palo más psicológico, que es el sentido de que no es solo que hay un mundo objetivo, que todos observamos de alguna forma el mismo mundo objetivo, pero que dependiendo de algunas propiedades de nosotros, de nuestra historia, de nuestro cuerpo, etc., ese mundo objetivo se transforma en una realidad biológica que es muy diferente para mí que para otra persona, o que es muy diferente para mí que para un ratón, y que depende de las cosas que podemos hacer con el ambiente y cómo podemos interactuar con el ambiente. Es decir, por ejemplo, para una tortuga, una roca es un lugar donde se puede ir a posar y sobre el cual puede escalar y se puede ir a posar. Para mí o para un humano, una roca es algo que uno puede agarrar y lanzar lejos en el espacio. Entonces, la forma en que interactuamos con el mundo y las affordances que tenemos en relación a las cosas en el mundo determinan este mundo sentido del animal. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta siempre cuando hacemos experimentos, porque determina los resultados que vamos a tener. Porque nosotros, cada vez que hacemos un experimento de comportamiento, estamos teniendo lo que se llama un choque de Umwelts.
O sea, el Umwelt del experimentador está entrando en colisión con el Umwelt del animal. Porque yo le estoy proponiendo al animal una tarea que yo no sé si el animal le va a prestar atención o puede desarrollar. Tal es el caso de que han habido muchos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el ejemplo de la tarea de identificarse en un espejo con elefantes. La tarea, el mirror test o la tarea del espejo, es que si uno pone a un animal o a una persona enfrente de un espejo, pero antes de ponerlo enfrente del espejo le hace una marca con algún tipo de tinta en algún lugar de su cuerpo. Cuando uno está frente del espejo, si uno se autoidentifica con la imagen que está viendo enfrente del espejo, tiende a intentar borrarse esa marca que tiene. Muchos animales han logrado pasar este test, que es el test del espejo, y que este test lo hemos relacionado en cierta forma con la capacidad del animal de autoidentificarse. Ahora, es un proxy que nos ayuda a entender si el animal, la capacidad del animal de autoidentificarse, mientras que la, el, el experimento en sí no choca con el Umwelt del animal. Por ejemplo, si pusiéramos a un animal completamente ciego enfrente de un espejo y no pasa el test del espejo, no tenemos forma de decir si en realidad no lo pasó porque no se autoidentifica o porque en realidad sabemos que es porque el experimento en sí chocaba con su Umwelt y no nos da un resultado que no es un experimento razonable para hacer con ese animal. Lo mismo pasó con elefantes. Por muchos años se intentó hacer el experimento del espejo con elefantes, un animal que nosotros pensamos que es inteligente, que vive muchos años, que tiene un cerebro enorme, que tiene familias grandes, que se relaciona en forma social de forma muy importante. Y sin embargo, intentaban hacer este experimento y daba como que el animal no se tocaba la cara donde tenía la marca. Pero lo que pasó es que por muchos años intentaron hacer este experimento con espejos chicos de este tamaño y posicionados en el piso. Y el animal obviamente no dio corte, pero en el momento que a alguien se le ocurrió, vamos a intentar hacer el experimento con un espejo que sea meritorio al tamaño de un elefante, vieron que los elefantes pasaban este test de autoidentificarse en el espejo. Entonces, eso simplemente es un llamado de atención a todos a prestar atención y a intentar hacer los experimentos, pensarlos desde la perspectiva del animal y del mundo sentido del animal. Han habido otros ejemplos clásicos, por ejemplo, con reptiles. Por un tiempo se pensaba que los reptiles no aprendían, no generaban memoria y no tenían como capacidad de aprendizaje, que simplemente estaban respondiendo todo el tiempo a lo que sucedía. Y eso era porque intentaron hacer experimentos de refuerzo, de condicionamiento, dándoles comida. Y esto no funcionaba, pero una vez que cambiaron el refuerzo, en vez de darles comida, les empezaron a dar calor, se dieron cuenta que para el reptil era mucho más importante y se acordaba de a dónde tenía que ir a conseguir calor, porque era como un elemento de su Umwelt que era de mucho más importancia y con el cual se relacionaba y era capaz de hacer más cosas para poder obtener. Ese también es otro ejemplo de momentos en los cuales, como investigadores, hemos chocado con el Umwelt del animal. Con eso quería simplemente mencionar cómo elijo yo mis comportamientos para estudiar. Esto creo que es lo único básicamente original de todo lo que voy a decir y es una tontería, pero siempre es útil tener en la cabeza. Lo llamo la ley de Ohm del comportamiento, que básicamente es una parodia de la ley de Ohm, en la cual la performance de un comportamiento por un animal, en este caso que lo equivale a la corriente, depende de una presión, o lo que sería como un potencial eléctrico,
Depende de una presión y una resistencia, básicamente. La presión, si nosotros pensamos en comportamiento y cómo uno hace un comportamiento animal, podría ser la diferencia entre cuánto refuerzo le estamos dando al animal y cuán saciado está el animal de ese refuerzo. La mayoría de los experimentos en neurociencia trabajan con refuerzo y uno entrena al animal a que haga determinado comportamiento. Y entonces el animal, si uno hace esto y refuerza este comportamiento, el animal va a hacer el comportamiento que uno está deseando. Pero en general muchos experimentos requieren que el animal no esté saciado para que el animal quiera tener este refuerzo. Y entonces simplemente esa es esta diferencia, esta presión potencial entre cuánto el animal quiere lograr lo que está al final de la tarea y cuán saciado está de lo que quiere lograr. Y al mismo tiempo todo esto se divide en cuanto a la resistencia, que la resistencia yo aquí lo equiparo a lo que hablábamos recién, a cuán separado está el experimento de la capacidad del animal para hacerlo y del interés del animal para hacerlo. O sea, en cierta forma sería como, en vez de dividir por la resistencia, sería multiplicar por cuán apropiado es el experimento para el animal. O sea, cuán apropiado es en relación a la historia del animal, como vimos que es importante, cuán apropiado es para el cuerpo del animal, cuán apropiado en general es para el Umwelt del animal. Como por ejemplo en el caso de los elefantes, el experimento en sí no era apropiado para el animal, entonces la performance iba a bajar. Cuando uno hace el experimento de una forma más apropiada, la performance va a aumentar. Y hay muchas dimensiones de lo apropiado que uno puede pensar. En este caso tomo de aquí de un paper de Jovinet de hace unos años, en los cuales ellas diferencian diferentes niveles de apropiado en cuando uno está haciendo una tarea experimental con un animal. Y ellas dan tres diferentes dimensiones. Una es la complejidad de la tarea, o sea, si es una tarea como muy compleja que tiene múltiples partes, en este caso lo equiparan a tener que hacer una decisión donde uno puede decidir tres opciones en base a un estímulo determinado. Por otro lado, tenemos la compatibilidad del estímulo con la respuesta. O sea, si uno espera una determinada respuesta en relación a un estímulo, tienen que ser compatibles. Por ejemplo, si uno quiere entrenar a un pollito a que cuando le ofrece comida camine para atrás, hay un problema de compatibilidad entre el estímulo y la respuesta que uno espera. Porque es muy difícil para un animal, si uno le está ofreciendo comida, entrenarse que para tomar esa comida tiene que ir hacia atrás, hacia donde no está la comida. Entonces, eso es, por ejemplo, una diferencia entre estímulo, entre la compatibilidad del estímulo y la respuesta. Por otro lado, está la validad, cuán apropiado es etológicamente el estímulo y la respuesta, en el sentido de que una cosa es hacer que un animal reaccione a un tono puro o a un clic, una barra orientada, y otra cosa es que hacer que un animal reaccione a un estímulo que es apropiado etológicamente o en una condición etológicamente apropiada. Entonces, todas estas cosas juntas, en cierta forma, determinan cuán apropiada es la tarea para el animal. Tanto la complejidad como cuán compatibles son el estímulo y la respuesta y cuán válido es etológicamente el problema que estamos estudiando y la tarea que estamos estudiando. Entonces, con esos, que son como los principios de que uno tiene que tener cuando empieza una tarea, paso a mencionar algunas formas bueno, ahora que tenemos esos principios, qué tipo de preguntas y qué tipo de niveles y modelos podemos atacar para hacer como neurociencia natural. La primera es una cosa bastante conocida, que son las 4 preguntas de Tinbergen. Nico Tinbergen es uno de los fundadores de la etología, y
y él generó una conceptualización muy importante en cuanto a cómo uno hace preguntas e intenta conseguir respuestas en biología. Él dividió las preguntas en biología en estas 4 regiones que se determinan, que tienen diferentes, en el eje de las X, tienen diferentes roles. Un rol de finalidad, y, por ejemplo, si uno quiere saber cuál es la finalidad inmediata o cuál es la finalidad última de un determinado comportamiento. Y también se dividen en cuál es el rol histórico, si uno quiere contestar preguntas contemporáneas o si quiere contestar preguntas históricas. Y esto básicamente, voy a dar un ejemplito de cómo se dividen estas 4 categorías, que son cómo se divide esta categoría. El primero, las causas próximas en el tiempo contemporáneo son cuál es el mecanismo que produce determinado comportamiento. Aquí voy a dar el ejemplo del canto de las aves, en el cual se conoce más o menos para todas las diferentes preguntas. Para el caso del mecanismo es que conocemos cuáles son los circuitos en el cerebro del animal que determinan la generación del canto en las aves. Ahora, si pensamos desde el punto de vista contemporáneo, pero pensamos cuál es la utilidad final del comportamiento en el tiempo contemporáneo, podemos pensar por qué las aves cantan, ¿no? Y aquí la respuesta es: las aves cantan porque están intentando proteger un territorio y porque están intentando conseguir una pareja. Ahora, si pensamos desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de las causas próximas, de las causas específicas y mecanísticas, podemos ver que las causas de por qué el animal canta es porque en el desarrollo genera unos ciertos patrones de actividad donde va copiando la canción de un adulto y va generando vocalizaciones que cada vez se asemejan más a las vocalizaciones de un adulto. Esta es una pregunta histórica, pero con causas próximas, que es una pregunta de ontogenia, una pregunta de desarrollo. La última categoría es la pregunta de la evolución. Es una pregunta histórica y es una pregunta de finalidad última, de por qué se desarrolló y cómo históricamente en la evolución se desarrolló el canto de las aves. Y para eso lo que se hace son estudios filogenéticos y se estudian múltiples especies y se comparan. Voy a empezar a ir un poquito más rápido porque veo que estoy yendo cerca de la hora. Voy a saltear esto. Otro de los principios que quería mencionar, que en relación a cómo uno hace preguntas, es el principio de Krog. El principio de Krog dice que para un número determinado de problemas, siempre va a haber un animal o un grupo de animales para el cual es más conveniente estudiar dicho problema. Básicamente lo que dice es que si yo quiero entender el canto o la producción vocal, las aves pueden ser un muy buen modelo para aprender, para estudiar el aprendizaje vocal. Si yo quiero estudiar, la visión, los gatos que son predadores y que tienen una corteza visual muy desarrollada, son un buen animal para estudiar las capacidades visuales. Y así podemos pensar en muchos animales que han contribuido por sus capacidades naturales, por su Umwelt y por su cuerpo y por su cerebro, al desarrollo de la neurociencia en diferentes direcciones, muchos terminando en premios Nobel y en investigaciones muy importantes en la historia de la neurociencia. Finalmente quería mencionar que muchas veces cuando estamos haciendo experimentos estamos pensando simplemente en un animal en particular y que nosotros lo que hacemos es hacer un control y hacer una manipulación e intentar cambiar el comportamiento del animal mediante una manipulación.
Pero hay otras formas de estudiar la variación en el comportamiento que no es por generar una manipulación. Por ejemplo, podemos pensar en estudiar muchas especies de animales aquí diferentes, pero emparentadas, que todas tienen comportamiento diferentes, que muestran una variación natural en el comportamiento, y estudiar cómo estas diferencias naturales en comportamiento derivan de un ancestro común. Al mismo tiempo, podemos combinar esto con la manipulación para tomar una especie que tiene un comportamiento determinado, en este caso verde, y hacer una manipulación con la cual podemos reconstituir el comportamiento de otra especie emparentada. Esto es tomar, en vez de tomar un modelo animal, como en el tema del principio de Krog, para contestar una pregunta determinada, es tomar un grupo de animales, una familia, un género, como modelo para estudiar la variación natural de los comportamientos y cuáles son los mecanismos neurales para la variación natural de ese comportamiento. Eso es un poco en lo que yo trabajo ahora. Voy a saltear un poco esos ejemplos y voy a ir directo al final de la charla, que es sobre si podemos verdaderamente acercarnos a hacer neurociencia natural. Obviamente esto tiene varios desafíos. El primero es que el comportamiento natural, por lo que hemos visto, se da en situaciones naturales y en contextos naturales. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer nuestros experimentos fuera, en lugares naturales, y permitir a los animales que desarrollen los comportamientos naturales con los cuales evolucionaron, ¿no? Esto genera una falta de control. No podemos estar controlando exactamente cómo está sucediendo el experimento todo el tiempo para el animal. Entonces tenemos que pensar en diferentes formas de obtener, de estudiar estos datos y de estudiar el cerebro cuando no tenemos ese control sobre lo que el animal va a hacer o no va a hacer, y tenemos esa falta de repetición experimental forzada por el experimentador. ¿Y cómo hacemos para estudiar el cerebro de un animal que es libre, que simplemente no tenemos ese control? Voy a pasar rápido y voy a mostrar que el progreso tecnológico de los últimos años va a generar que podamos hacer bastante neurociencia natural en el futuro. Lo primero que mencionar que cómo era en el pasado. Para el comportamiento, en el pasado uno iba a hacer tareas de campo y estudiaba el comportamiento de determinados animales, hacía dibujos y anotaciones a mano, y esas anotaciones se transformaban en conceptualizaciones que terminaban en trabajos científicos. Hoy en día la realidad del estudio del comportamiento ha cambiado muchísimo. El comportamiento ahora se puede observar de muchas formas diferentes, con imagenología con infrarroja, con imagenología termal, donde podemos ver cosas que están pasando en la noche, con rayos X, con sonares, con cámaras que nos permiten ver muchos puntos de vista al mismo tiempo, sacando la misma foto, con cámaras de súper alta resolución que nos permiten ver todo un lugar, un medio ambiente en alta definición, y después acercarnos a diferentes lugares. También podemos hacer videografía en detalle, donde podemos observar en un comportamiento determinado las diferentes partes del animal y la pose que está teniendo el animal en un comportamiento. Podemos al mismo tiempo, aquí a la derecha, no solo ver cómo se está moviendo el animal en libre movimiento, sino podemos también poner cámaras que miren a sus ojos y ver a dónde está orientando los ojos, para dónde está mirando. Todo esto ha sido bastante desarrollado en los últimos años, permitiendo un detalle de observación del comportamiento que antes no podíamos acceder. Y lo mismo al punto de vista no del detalle, sino al punto de vista macroscópico. Podemos observar los comportamientos a gran escala. Hay un proyecto que ha puesto una antena en la Estación Espacial Internacional, que está simplemente dedicada para traquear con GPS a animales de muchas diferentes especies a lo largo y ancho del mundo. También
el desarrollo de las redes neurales y el deep learning han permitido que podamos hacer muchas cosas sin intervenir en el animal. En una época, muchas cosas donde teníamos que hacer seguimiento de un animal, nosotros teníamos que ponerle marcadores en diferentes partes del cuerpo como para identificarlo. Hoy en día, con el desarrollo de la visión por computadora, con las redes neurales, simplemente podemos entrenar redes neurales para que hagan el trabajo de identificación de diferentes partes del cuerpo, de cualquier tipo de animal. Y esto se ha desarrollado mucho en los últimos 3 o 5 años. Lo mismo con otras dimensiones del comportamiento. Por ejemplo, las vocalizaciones. Yo estudio ratas y ratones y las ratas y ratones vocalizan en el ultrasonido, hacen estas vocalizaciones que van cambiando en frecuencia y que tienen diferentes, se clasifican en diferentes tipos. Y entonces podemos usar también redes neurales de convolución para estudiar e identificar todas estas vocalizaciones. Esto nos permite hacer mucho trabajo de identificación, que en otra época era hacer trabajo de campo y observar y pasar mucho tiempo, hacer muchas anotaciones. Muchas de estas cosas hoy en día las podemos hacer de forma automática. Yo cuando empecé mi doctorado, este tipo de trabajo lo teníamos que hacer manualmente. Teníamos que ir a cada una de estas vocalizaciones y registrarla, ver dónde empieza, dónde termina, qué tipo de vocalización era. Hoy en día uno lo pasa a la máquina y simplemente resuelve con determinadas estadísticas cuáles son las vocalizaciones y dónde están y de qué tipo son. Al mismo tiempo, una vez que observamos todo ese comportamiento, podemos tomar todos esos datos e identificar diferentes formas de comportamiento, diferentes como patrones de comportamiento que se dan en un animal, en este caso de una mosca. Un algoritmo aplicado hace ya bastantes años que en función del movimiento de la mosca identifica y separa automáticamente todos estos diferentes comportamientos, el comportamiento de caminar, el comportamiento de caminar de costado, el atento de copulación aquí, el salto. Entonces, simplemente con ya ahora que podemos hacer ese registro más específico del comportamiento y con tanto detalle, también podemos usar esos datos para separar ese comportamiento en múltiples subcomportamientos y estudiarlo de forma muy automática. Esto también son otros métodos, también usando también redes neurales que nos permiten, si nosotros tenemos un comportamiento en mente que queremos observar, nos permite también identificar exactamente ese comportamiento y pasar todos nuestros datos por redes neurales que nos dicen cuándo ese comportamiento sucedió. Ahora, eso por el lado del comportamiento, y esto es lo último, es cómo usamos todas estas cosas nuevas que han surgido en el estudio del comportamiento, cómo las combinamos con las cosas del estudio del cerebro para tener una visión holística de cómo funciona el comportamiento en situaciones naturales en libre movimiento. Y simplemente como arranqué con el comportamiento con el pasado, también quería mostrar cómo era el estudio del cerebro un poco en el pasado y las maquinarias que se utilizaban para estudiar el cerebro. En este caso, el ratón va aquí y ustedes ven el tamaño de que sería un ratón y toda la parafernalia que se necesitaba para poder registrar neuronas en el cerebro de un ratón en vivo, un microscopio, múltiples manipuladores, amplificadores, digitalizadores para mandar la señal a las computadoras. Todo eso hoy en día ha cambiado mucho. Hoy en día podemos hacer neurofisiología no solo con el ratón fijo en un lugar en el laboratorio, sino podemos hacer neurofisiología en libre movimiento, con los animales moviéndose y desplazándose en metros, en regiones bastante grandes. Por ejemplo, con electrofisiología, registrando las actividades neurales eléctricas del cerebro, o si no, usando imagenología, también expresando proteínas fluorescentes que dependen con la concentración de calcio que nos permiten observar la actividad de las neuronas. Y ahora toda esa tecnología que yo mostré antes, ahora está aquí, en un pequeño chip o 2 o 3 chips en la cabeza del animal. Todo el sistema de amplificación, todo el sistema de digitalización, todo pasa por un chip y después sale completamente digital la señal, ya sea por cable
o también sin cables, porque ya estamos desarrollando diferentes formas de registrar el cerebro sin tener al animal conectado a un aparato, a una computadora. Simplemente toda la computadora, todo, absolutamente toda la tecnología ocurre aquí en la cabeza del animal y podemos registrar en una tarjeta SD, la misma que uno usa para un celular o para una cámara, la información de la actividad neural de los animales mientras se están moviendo y están desarrollando comportamientos mucho más complejos y mucho más interesantes. En este caso, con microscopía, como ven aquí, es una ventana al cerebro donde se ven múltiples neuronas, cientos de neuronas activándose y podemos observar su actividad y registrarla toda en una tarjeta SD encima del animal. También lo podemos hacer lo mismo con electrofisiología. Estos son los tipos de equipamientos que me permitieron a mí hacer mi doctorado y trabajar de un punto de vista bastante natural, teniendo ratas que navegaban un espacio de 30 metros cuadrados. Y lo mismo, todo sucede aquí en un par de chips en la cabeza del animal y todo queda guardado en una tarjeta SD. Hoy en día también podemos hacer manipulaciones y ya las cosas se están transformando mucho más chicas. Incluso este es un sistema que estoy usando yo ahora, que es un sistema de optogenética, donde expresamos proteínas optogenéticas que al iluminar una luz generan una actividad en la neurona que expresa dicha proteína. Entonces podemos activar y estimular diferentes neuronas y diferentes áreas del cerebro. Y lo podemos hacer con un sistemita que pesa 30 miligramos y que simplemente está cubierto completamente con la piel del animal. Y simplemente ustedes pueden ver aquí que permite al animal desarrollar su comportamiento de forma libre, sin tener un peso agregado que le impida o le cambie su umwelt. Entonces, todas estas cosas son cosas que se siguen desarrollando y que cada vez se van a ir miniaturizando más. Entonces, quería mencionar, para terminar, finalmente, un par de ejemplos exitosos o que yo considero exitosos, que ya incluso tienen unos cuantos años, de cómo se ha utilizado esto. Por ejemplo, ya hay casos de gente que ha hecho experimentos afuera, en el mundo. Este es un caso donde se estudió estos pájaros, las fragatas, donde se estudió cómo duermen las fragatas mientras están volando. Entonces se le instaló un microsistema de EEG que se conectó al cerebro del animal, o de ECOG, ahora no recuerdo, y que además tiene otras cosas como control de la altitud, la aceleración del animal, y entonces nos dan una información súper rica de cómo se movió el animal, dónde estaba el animal en GPS y cómo respondía a la actividad eléctrica del cerebro mientras el animal se estaba comportando en el medio del mar y en islas. Y una de las cosas que vieron en este trabajo es que descubrieron que las fragatas duermen con un cerebro, alternando un cerebro y otro, un hemisferio y otro. Duermen con un hemisferio y después duermen con el otro. Y también el hemisferio con el que duermen depende de en qué dirección están girando, sobre todo si están girando porque van en círculos, van subiendo columnas de aire, y si están girando en una dirección determinada, duermen con un cerebro, si están girando en la otra dirección, duermen con el otro cerebro. Y otro ejemplo también interesante fue de cuánto duermen los perezosos. Este también fue un estudio donde se le puso un EEG a perezosos que estaban en la selva, en Panamá, porque se venía estudiando cuánto dormían los perezosos, y cuando se estudiaba esto en el laboratorio con EEG, se veía que los perezosos dormían mucho tiempo, pero esto siempre estaba cuestionado de si era algo que era como sucedía en la naturaleza o si estaba verdaderamente afectado por la capacidad de los animales y cómo se desarrollaban su vida en el laboratorio, si estaba afectado por el hecho de que estaba haciendo en el laboratorio. Entonces, cuando hicieron este estudio, donde pusieron aquí este casquito con EEG
a estos perezosos, vieron que en realidad el perezoso dormía 6 horas menos de lo que se pensaba cuando estaba en el ambiente. Quizás prestando más atención a predadores, prestando más atención a otras cosas. Y tal, esos son dos pequeños ejemplos. Obviamente hay más, pero hay pocos que verdaderamente se hayan hecho en la vida salvaje de los animales. Entonces, recapitulando algunos mensajes, Ceteris Paribus, no todo es lo mismo, no todo es igual en biología. Estudiar el cerebro en un comportamiento natural es estudiar una foto en una historia donde el tiempo importa, donde la foto es ahora, pero todo lo que pasó antes va a determinar ese experimento. Nada, se propone estudiar el cerebro en su contexto, ya sea en su cuerpo o en su ambiente, o con un umwelt que le sea importante, que se correlacione con el umwelt del animal y que no haya ese choque de umwelt con el del experimentador. Y que bueno, que el desarrollo tecnológico del estudio del comportamiento y de la fisiología ha sido impresionante en las últimas décadas, específicamente en la última década, y que esto permitiría en el futuro hacer un estudio más natural del comportamiento y el funcionamiento del cerebro para el comportamiento. Bueno, eso es básicamente lo que tenía para decir. Disculpa que si se fue un poco de pasado. No, buenísimo, muy, muy interesante. Wow, tantas cosas. ¿Tendrán jet lag los perezosos? Me preguntaba yo. Bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas. Pueden abrir sus micrófonos o dejarlas en el chat. Bueno, si no hay por ahora, puedo arrancar yo tomando la... ¿Cómo no? Una duda que yo tenía es si conoces estudios de interacción entre animales con este enfoque más naturalista, porque creo que es una posibilidad interesante, ¿no?, que se abre. Sí, hay en la última década ha aparecido el tema de la neurociencia social como un tema bastante importante y hay muchos estudios donde ya no se estudia, es verdad, al individuo como individuo solo, sino en relación con otros, ya sea con pares o con animales de otra especie o con animales de otro nivel de desarrollo. Por ejemplo, me recuerda mucho, bueno, el trabajo de mi jefe anterior, de Michael Brecht, en Berlín, donde él estudiaba el comportamiento de tacto entre ratas, ponía ratas tocándose cara a cara y cómo se tocaban con los bigotes, cómo se inspeccionaban unas a otras. También hoy en día ya se está trabajando mucho a nivel celular y de tipos celulares en relación a los comportamientos sociales. En donde estoy, el grupo de Catherine Dulac ha hecho trabajos increíbles en los últimos años en relación al funcionamiento del área preóptica media y del hipotálamo en relación a tipos celulares que se relacionan a comportamientos sociales, como comportamientos de agresión social o como comportamientos, por ejemplo, de relación con crías, como los animales acarrean crías, los ratones acarrean crías de un lado a otro. Todo eso se ha estudiado como cuáles son los tipos celulares que están en la parte bastante adentro del cerebro, interna del cerebro, que determinan esos comportamientos y que responden a esos comportamientos. Pero sí, la parte social y la parte de la interacción y sobre todo la parte del comportamiento colectivo, donde ya no depende solo del comportamiento de un animal, sino del animal como parte de un todo, de un colectivo, también son cosas que se han desarrollado mucho en los últimos años. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Mucho para pensar, capaz. Sí, hay mucha información. La verdad, muy interesante en general. Sí, no inventé nada. Todos los papers que están ahí quedará el video, así que pueden buscar la referencia. Son muy interesantes de leer.
como digo, no, a veces no proveen soluciones, sino cosas a pensar, pero está muy bueno. ¿Y los estudios que estás llevando a cabo actualmente son sobre el rol de la dopamina o estoy equivocada? Sí, sí, justo estoy estudiando, si querés te cuento un poquito, mientras si a alguien se le ocurren preguntas. Lo que estoy estudiando un poco ahora es sobre la novedad y básicamente cómo los animales responden a las cosas nuevas en el ambiente, ya sea en este caso los monos estos en Odisea 2001 o un niño respondiendo a un vegetal nuevo. Eh, Porque en el mundo estamos experimentando cosas que en realidad ya vimos y que están todo el tiempo resurgiendo, pero siempre hay alguna cosa nueva, un monolito nuevo que nos enfrenta en ese día. Y entonces, ¿cómo respondemos a estas cosas nuevas? Es un tipo de comportamiento que se llama comportamientos neóticos y que se dividen en comportamientos neofílicos, de atracción hacia las cosas nuevas, y comportamientos neofóbicos de mantenerse lejos de cosas nuevas. Entonces lo que yo estoy intentando estudiar es este balance bastante natural, es un problema bastante natural para un animal y para una especie, entre ser neofílico, ser proclive a explorar cosas nuevas, o ser neofóbico y mantenerse lejos de cosas nuevas. Y entonces uno se puede imaginar como un animal que vive en dos ambientes diferentes, uno donde se expone a cosas nuevas todo el tiempo y uno donde no se expone a cosas nuevas de forma seguida, como estas estadísticas podrían llegar a determinar cómo evolucionan los sistemas de respuesta a cosas nuevas en el cerebro de los animales. Entonces, la pregunta es si las estadísticas de los ambientes cambian en las especies este balance entre neofilia y neofobia. Y básicamente yo lo estoy estudiando en un sistema, en un modelo animal, que son los ratones Peromyscus. Los ratones Peromyscus son un ratón de lo que se llaman ratones del Nuevo Mundo, porque son ratones americanos. Es el ratón que ha conquistado más territorio en Norteamérica, es la especie más numerosa en Norteamérica, y se encuentra desde Alaska hasta Panamá, y básicamente ha conquistado todos los ambientes, desde el frío hasta la selva, hasta los bosques, las praderas, la playa, todo. Y entonces lo que tiene es que genera una diversidad muy enorme de especies en ese género que tienen comportamientos muy diferentes. Entonces mi objetivo es estudiar en esos animales dónde están en el balance entre neofilia y neofobia, dependiendo de la especie y de dónde provienen. Y eso lo relaciona un poco al estudio de la dopamina. No sé si lo puse, no, porque nosotros en uno de los laboratorios donde estoy se estudia bastante la dopamina, que generalmente está asociada a un neurotransmisor de recompensa, a cosas como más relacionadas a la neofilia y a la recompensa de determinadas cosas, de recompensa intrínseca o recompensa extrínseca. Pero también en los últimos años, el laboratorio donde yo he estado, el laboratorio Uchida, ha trabajado en algunas señales dopaminérgicas que no están relacionadas a la recompensa, sino que, a lo contrario, están relacionadas a las amenazas y al riesgo. Esto es dopamina que no viene del área tegmental ventral, que el área tegmental ventral se conecta con el núcleo accumbens, como todo el mundo debe conocer, pero hay otras partes de dopamina, por ejemplo, de la sustancia nigra lateral, que se conecta a otras partes del estriado, que determinan comportamientos que no son comportamientos de acercamiento y comportamientos de recompensa, sino que son comportamientos de alejamiento y comportamientos de abstención de acercarse a estímulos que se consideran como amenazadores. Entonces, básicamente en ese contexto es que estoy haciendo mi postdoctorado.
Es súper interesante. ¿Y ven perfiles genéticos? Pensaba que en la base del temperamento se estudia mucho esto que se llama evitación y búsqueda de la novedad, como bases temperamentales comunes y que quizás si estudian perfiles genéticos uno podría ver diferencias de base, ¿no? Sí, sí, podría darse cosas así, porque una de las ventajas que tiene el sistema donde estoy trabajando, el sistema de trabajar en un género específico, con muchas diferentes especies, es que algunas de estas especies son interfértiles, quiere decir que las podemos cruzar. Entonces podemos generar animales que son cruzamientos de estas dos especies que tienen más variedad en el comportamiento que estamos estudiando. Por ejemplo, este es un ejemplito de un trabajo de laboratorio de GeoExtract, que es el otro laboratorio donde estoy, que están estas dos especies, Maniculatus y Polionotus, y acá hay diferentes variables de cómo se comporta los ratones estos para diferentes, en relación a la construcción de un nido y a su relación con las crías. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso la cualidad del nido, la calidad del nido, cuánto se ocupa de las crías en temas de pasarle la lengua a las crías, o también cuánto tiempo pasa acurrucado con las crías, y tenemos hembras y machos, y como ven aquí, en algunas de estas variables, por ejemplo en la calidad del nido, vemos que los ratones Polionotus generan nidos de mucha mejor calidad y tienen más cuidado de las crías y pasan más tiempo con las crías. Entonces, es un buen modelo para estudiar el comportamiento parental y tenemos estas dos especies que tienen este comportamiento bastante diferente. Pero ahora, como vos decís, ¿qué pasa si las cruzamos? Si nosotros las cruzamos, tenemos F1, que va a tener un cromosoma o una cantidad de cromosomas que vienen de un lado parental y de otra cantidad de cromosomas que vienen de otro lado parental. Pero después cuando cruzamos estos y generamos una F2, vamos a tener animales que van a tener un reordenamiento de cuánto porcentaje de ADN tienen de una especie versus cuánto porcentaje de ADN tienen de otra especie. Y básicamente cuando vos estudias el comportamiento de estas F2, lo que ves es que recapitulás la mayoría de como la varianza y aumentás mucho la varianza y recapitulás todas las posibilidades de comportamiento. Ahora lo que puedes hacer es cuando tenés todas esas cantidades y esas variedades de comportamiento, podés hacer estudios estadísticos para ver, vos haces el genotipo completo de todos los animales que estudiaste el comportamiento, y después vos podés ver en qué cromosomas tenés loci, tenés lugares del ADN que determinan que vos estés en un lado u otro lado de esta varianza comportamental. Entonces, básicamente, esto, por ejemplo, es un mapa de cromosomas y se ve que, por ejemplo, en el cromosoma 4 hay una región que es significativa que cambia la calidad del nido. Que cuando un ratón de la F2 tiene este locus, entonces el ratón va a ser bueno generando nidos, y si tiene otro locus va a ser malo generando nidos. Entonces se puede usar esta capacidad para cruzarlos con estadística para identificar diferentes regiones del genoma que están relacionados con el desarrollo de comportamientos bastante naturales. Tremendo. Muy interesante. ¿Alguien más que quiera sumar alguna pregunta antes que cerremos? Bueno, entonces, más que agradecerte, súper interesante todo, además todo este último comentario sobre tus trabajos re prometedores. Y bueno, muchas gracias por eso, sumarte a esta charla acá, dada desde Lectura Mundi para hacer comunidad en Latinoamérica, estando allá y todo el esfuerzo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad, me encanta
dar más charlas en Sudamérica y me encanta la iniciativa también. Así que muchas gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno, entonces gracias a todos y todas por estar y damos cierre. Chao, chao.